buenas a todos desde Guatemala. Aquí Adolfo Ruiz Calleja para mostrar y explicar este libro que se llama Las contramarcas de los estados de los Altos y de Guatemala, que validaron moneda circulante durante el periodo 1839 a 1845. Es un libro cuyos autores son Carlos Jara y Carlos Páez. Yo tengo la suerte de tener a Carlos Jara a mi lado, que junto con él vamos a dar un repaso tanto al libro en sí como a los resellos. Nos va a explicar un poco estos resellos de los estados de los Altos y de Guatemala. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, antes de nada y antes de abrir el libro, ¿qué es esto de los estados de los Altos? Porque Guatemala creo que más o menos todo el mundo sabemos lo que es, pero ¿los estados de los Altos? Bueno, que al final de lo que es el periodo federal, digamos, porque la federación empieza en 1823, pero se empieza a disgregar en 1838, cuando Costa Rica y Nicaragua se salen de la federación. Y durante ese periodo, en algún momento, durante breve tiempo, digamos un par de años, un año y medio, Los Altos se constituye como el sexto estado de la federación. O sea, que este territorio que estamos viendo aquí... Claro, fue un estado independiente. Fue un estado independiente durante un año. Correcto, sí. Y fue proclamado como tal, si bien las autoridades de Guatemala de la época, en especial Carrera, estaban en contra de eso. Bueno, y termina habiendo un conflicto entre los estados de Guatemala y de Los Altos. Guatemala invade Los Altos con Carrera y lo somete, y bueno, y ahí se acaba lo que fue el periodo oficial del estado de Los Altos, digamos. Bien, entonces esta zona donde incluye Quetzaltenango, que era la zona más importante. Aquí también se emitieron resellos, se hicieron resellos, se resellaron moneda. Sí. Entonces se reselló moneda en Guatemala y sí. se reselló moneda en el estado de Los Altos, que sería en Quetzaltenango. Correcto. Bien, estos resellos pues son como estos. Muchas veces en las casas de subastas, los comerciantes y demás los meten todos como resellos de Centroamérica, resellos de la o resellos de Costa Rica incluso, que es lo que dice TMI. O resellos de Costa Rica. Parece que no son muy conocidos ni se ha entrado en detalle y que pocos comerciantes internacionales han entrado en detalle en ellos. Entonces, bueno, pues aquí en este vídeo vamos a intentar explicarlos un poco y nos vamos a centrar, como digo, en este periodo del 39 al 45 y solamente en Quetzaltenango y Guatemala. Correcto. Entonces, para esto es lo que has estado haciendo y bueno, pues aquí tenemos el libro, se estructura con una introducción, bueno, un breve comentario histórico para poner a todo el mundo en su lugar y luego aquí se va explicando uno por uno los resellos contramarca, digamos. Claro. Acá una salvedad es que yo les digo contramarcas, también se les puede decir resello, si bien en la hora de Wurzel se diferencian los dos. El hecho práctico es que son términos totalmente intercambiables y en este caso, para quienes han revisado la documentación de la época, yo creo que es mucho mejor ocupar el término contramarca, porque en mucha documentación de la época se entiende resello como recoger moneda, fundirla y sellarla de nuevo. Entonces, cuando uno ocupa contramarca, presta menos a confusión, digamos, si uno se basa en la documentación de la época, claro está. Muy bien. Bueno, estoy viendo aquí que hay una documentación, reproduces incluso legajos enteros, donde bueno, queda claro toda la documentación que hay de cada uno de los resellos, luego unas conclusiones. Esto sería más el trabajo. Esa es la cronología que yo tengo propuesta de las contramarcas, digamos, porque si bien, como tú dices, es poco conocido, digamos, esta serie de contramarcas, hay una obra muy valiosa que es la que publicó Roberto Jovel, que es un libro que se llama Monedas de Necesidad de Guatemala, que lo publica a inicios de los años 2000, pero que no tuvo tanta difusión. Yo difiero de lo que escribió Jovel en algunas conclusiones, en algunas atribuciones, pero al César lo que es del César, y él fue la primera persona que publica y atribuye el resello del Quetzal sobre Volcán al estado de Los Altos. Muy bien. Bueno, vemos que todos estos resellos ocurren desde el 1839 hasta 1845, sí. O sea, un periodo de tiempo. Y yo digo 1845, previamente se pensaba que se habían resellado hasta 1841, sí. Pero existen dos piezas, una con fecha 44 y otra con fecha 45, que tienen uno de estos resellos. Y también hay un documento de 1844 que habla de que acaso se iba a seguir contramarcando la moneda cortada o no.
Entonces, entre eso y la fecha de las monedas de base, de las más tardías, digamos, que se conocen, uno puede establecer que la operación de contramarcado duró por lo menos hasta 1845. Muy bien. Aquí hemos visto que esto sería, digamos, el trabajo académico, vamos a llamarlo así. O sea, esto es un trabajo de los distintos resellos, con toda la bibliografía al respecto. Y luego aquí ya es un catálogo de ejemplares conocidos, donde tenemos, bueno, pues distintos ejemplares existentes. Sí, que ahí lo que tratamos de hacer es un censo de lo que se conoce de estas distintas contramarcas sobre las distintas monedas base, digamos. Algunas de ellas, bueno, tan raras y tan caras como estos 8 reales galanos. Este es un galano falso de época, digamos. Vaya, y aquí tenemos un galano corazón con Reseo de los Altos. Sí. Que esta la hemos podido grabar aquí en el blog numismático. Sí. Bueno, entiendo que bueno, no sé si todas estas, pero bueno, muchas de ellas estoy viendo aquí colección Páez, colección Páez, colección Páez. Pues entiendo que aquí Carlos Páez ha hecho una gran aportación para permitir que sus... Sí, sin duda, digamos. Es muy distinto ver estas piezas en directo, poderlas analizar bien, que verlas solo en catálogos de subasta o sacar las fotos, digamos, de literatura o de internet. Bueno, aquí vemos, no voy a pasar enteras, pero bueno, vemos aquí que hay un gran catálogo. Y aquí los autores... Oye, Carlos, te has pasado, Pero qué fotos. Hombre, un poco, Hay que tenías 20 años cuando lo pusiste. Photoshop. Bueno, chistes aparte. Vamos a echar un vistazo que nos expliques un poco los resellos. Y bueno, el primero que quería que nos explicases, aunque no sé exactamente de esto mismo, ¿dónde estaba? Es este. Ya. Bueno, esta moneda no tiene que ver con las contramarcas del periodo del 39 al 45, pero esta moneda la pusimos acá porque don Manuel Chacón, que es curador del Museo del Banco Central de Costa Rica, fue amable y nos hizo el prólogo de esta moneda, digamos. Entonces él, al publicar esta moneda que se identificó, yo la identifiqué como el primer resello contramarca de Costa Rica, él la pone dentro de la continuidad, digamos, cronológica, porque esa es la primera moneda contramarcada después de la independencia en Costa Rica. ¿Y esto cuándo se remarca? Eso se resella en 1821. O sea, justo la independencia. Justo después de la independencia. La cagué. 22. Y los de atrás. Sí, bueno, eso se resella en 1822 y yo acá le pongo moneda quintada. Y es por una razón muy sencilla, porque la documentación de la época habla de que para validar esta moneda provisional que había entrado desde Panamá a Costa Rica, se había ocupado un antiguo punzón del Quinto Real en Costa Rica con una corona imperial. Entonces, toda la documentación de la época habla de moneda quintada. O sea, que esto es un antiguo punzón para pagar el Quinto Real, pero no tiene nada que ver ni con el Quinto Real ni con el Imperio Español, a pesar de que sea una corona imperial. No, o sea, es algo que había quedado en la tesorería, digamos, una tesorería de Costa Rica y que se aplica para validar moneda ya entrado al periodo independiente. Claro, hay que entender que Costa Rica era un lugar realmente recóndito. O sea, era la provincia más pobre en ese momento de la federación. Bueno, y probablemente de toda América. O sea, era un lugar realmente inhóspito donde por ahí no había prácticamente comercio digamos, había muy poca economía en Costa Rica. Entonces, bueno, pues hicieron lo que pudieron. Sí. Y si tenían este punzón, pues lo utilizaron y se acabó. Vale, pues esto dicho como pequeña introducción a ese resello que yo la verdad lo desconocía. Y luego aquí, bueno, aquí tenemos una foto de don Carlos Páez. Tenemos por aquí los resellos. Sí. Entonces vamos a ir con cada uno de los tipos, si nos los puedes ir explicando. Entonces, aquí nos indicas, primero, ¿por qué empiezas por tipo 3 y 4 y no por 1 y 2? Acá yo esto básicamente como es un tema un poco confuso, yo lo que hice acá es transcribir la cronología propuesta que había hecho don Roberto Jover. ¿Ya? Entonces, yo no estoy de acuerdo con esta, digamos, fechas, pero él es la que sirve, digamos, porque acá uno ve los distintos tipos de resello. Entonces, digamos, se conoce este resello unifacial de sol sobre 3 volcanes sobre moneda cortada, que agrupa la moneda macuquina, virreinal de Perú y Bolivia, y macaca o macaco, que es la acuñada martillo acá en Antigua Guatemala. Hay que decir que lo de macaco, como explicaste en una conferencia y se mostró en un vídeo,
es un término que se utiliza en la documentación de Guatemala. O sea, sí, no es que sea un mote que se haya inventado nadie, sino simplemente la documentación oficial en la época se decía macaca o macaco. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces, este se utilizaba para la moneda recortada. Sí. ¿Y este otro? Este fue el resello que Roberto Jovel identificó como aplicado en el estado de los Altos, y ese se aplica sobre toda la moneda de plata que fuera de contenido aceptable. O sea, uno podría esperar encontrar este resello tanto sobre moneda cortada como sobre moneda acordonada, digamos. Vale, pero esto sería para Guatemala. Esto es para el estado de Guatemala y esto es para el estado de los Altos. O para Quetzaltenango. O sea, es la capital, que es donde se aplicaba, es en Quetzaltenango. Esto se aplicaba en Ciudad de Guatemala. Sí. Esto se aplicaba en Quetzaltenango. Claro. ¿Y hemos dicho fechas? Se conoce la fecha en que se empieza a aplicar este resello y este resello. Este resello se presume que se termina de aplicar, como es lógico, cuando Carrera invade los Altos. Porque no tenía sentido, eso fue a principios de 1840, ya no tenía sentido, una vez que el estado de los Altos deja de existir, seguir contramarcando una moneda que era oficial con parte del escudo de un estado que ya no existía, digamos. Además, bueno, tiene sentido que aparezca un quetzal, porque, bueno, Quetzaltenango significa tierra de quetzales. Correcto. Entonces, bueno, pues sí, y eso era parte del escudo de los Altos. Y de hecho, en Quetzaltenango también está la documentación que te dice que ocuparon un antiguo punzón de la época colonial con el quetzal sobre una montaña para contramarcar la moneda, digamos. Muy bien. Y entonces, este otro, el tipo 5. Ya, el tipo 5 correspondería al mismo tipo que se aplica sobre la moneda cortada, unifacial todavía, pero sobre moneda de cordoncillo. Ya. Y este se conoce sobre moneda republicana en Sudamérica y un par de México, digamos, de divisionaria y del tamaño 8 reales o peso, digamos. Y la divisionaria es feble en su gran mayoría. O sea, monedas, digamos, de 8 reales u 8 soles, si fuese Bolivia, 4, 2 y 1. No, 1 no. 1 no, 4 y 2. Sí. Aparece este resello. Sí. ¿Y cómo se distingue este del otro? ¿Simplemente por la moneda huésped? Correcto. Sí. Vale, y son entonces la otra cuestión es, ¿aplican el mismo resello a una moneda que es feble y otra que no es feble? Sí. Entonces, es un problema grande, digamos. Menudo negocio. Menudo negocio, yo creo, bueno, eso es una de las teorías que yo explico en el libro, es que, y eso está documentado también, que en algún momento las autoridades de la época se dan cuenta de que han contramarcado una moneda cuyo contenido de plata es sospechoso. Y esa, en paralelo, tú tienes documentación de la época que demuestra que las autoridades de la época sabían exactamente que la moneda tamaño peso, en su inmensa mayoría, era de buena ley, y la moneda divisionaria de 4 y 2 era feble en su totalidad prácticamente. Entonces, digamos, hay un problema ahí. Y a partir de ese problema, suspenden la aplicación del resello unifacial sobre moneda acordonada y después la aplican unos meses después sobre moneda de 8 soles o 8 reales de cordoncillo. Que esa era la que no era feble. Ahora, de esa moneda del resello doble se conocen dos variantes. Que una no coincide en su aplicación, digamos, son dos punzones. Uno era el 8 real, voy a decir de nuevo. Son resellos bifaciales, y eso también está en la documentación de la época, que al momento de decidir reanudar el contramarcado de las monedas tipo peso, acordonadas, para medidas de seguridad van a emplear un segundo punzón en la operación, aparte del de sol sobre volcanes, que sería el punzón obviamente de la estrella. Ya. Para este resello doble sobre moneda tipo peso, tamaño peso, hay dos grupos. En un grupo, los punzones no son coincidentes, porque esto era de un lado y de otro. Entonces, en un grupo, los punzones son aplicados de manera independiente, muy probablemente a martillo, y en este coinciden. Y acá, todas las monedas que coinciden, uno puede ver que fue un resello aplicado con volante. O sea, pusieron, digamos, los troqueles de los resellos y en un volante lo aplicaron simultáneamente. Jovel pensó, y él propone, que eso se explica porque primero la Casa de Moneda de Guatemala resella
con punzones independientes, no coincidentes, y después, una vez que, después de la invasión de Morazán, habiendo recuperado supuestamente una maquinaria decente, ya aplican con volante. Yo no estaba de acuerdo con eso porque esta explicación de 2 resellos puestos en épocas secuenciales, pero cronológicamente diferentes, no calza con las fechas de las monedas base y tampoco calza con la progresión y deterioro de los cuños entre sí. Entonces había que encontrar otra explicación más razonable y, bueno, a la raíz de la documentación nueva, digamos, que presentamos. ¿Y esa explicación nos lo puedes contar o...? Sí, o sea, básicamente mi explicación es la siguiente. Y en esto yo he aplicado el principio de Occam's Razor, digamos que la explicación más sencilla y que corresponde a la documentación de la época es probablemente la verdadera. Yo lo que creo es que una vez que Guatemala invade los Altos, se sigue reseñando los Altos. Uh-huh. Y eso para mí tiene mucha explicación lógica porque Quetzaltenango era una ciudad mucho más potente económicamente. Había más moneda extranjera que circulaba de ahí porque ahí donde llegaba la moneda de Sudamérica, digamos. Pero que una vez que Guatemala invade los Altos, como ya no puedes resellar con el punzón del Quetzal sobre el volcán, tienes que resellar con el punzón oficial de Guatemala. Y ese no era otro que el de Sol sobre 3 volcanes. Ahora, si se sigue resellando simultáneamente en Quetzaltenango y en Ciudad de Guatemala, quizás hay una manera de diferenciar cuáles son las monedas que corresponden a una de esas 2 localidades. Y mi explicación ahí es que cuando tú ves las monedas del Quetzal sobre el volcán, la inmensa mayoría, prácticamente la totalidad y la totalidad de las que están en una conservación decente, muestran unas marcas de yunque al reverso donde está aplicado el resello. Sí, estas serían como estas, ¿no? No. Estas serían como... A ver si las encontramos. Estas. Como estas. Ajá. Vamos a ver, estas serían... Tenemos así el Quetzal y en el reverso sería así. Claro, que sería como las muestras del yunque donde estaba aplicada la pieza al momento de resellarlo. Claro, y entonces esto muestra que aquí hay una acuñación, o sea, un resellado a martillo. Sí, y sobre un yunque especial, digamos. Claro. Sobre un yunque particular, por decirlo de alguna manera. Claro. Ahora, lo interesante es que un gran grupo de las contramarcas unifaciales de Sol sobre volcanes también presentan las mismas líneas al reverso y también esas líneas aparecen en todas las monedas con la contramarca doble de volcán y estrella, pero no coincidente, como estas monedas, digamos, que vemos acá. Esta vemos coincidente y acá vemos no coincidente. Entonces, acá por ejemplo. Vamos a ver. Ahí, esta, digamos, va con esa, esta va con esa y ahí esta va con esa. Y ahí se ve. Claro. Ahí las podéis ver. Claro. Cómo quedarían las marcas en el otro lado. Claro. Entonces ves que tenéis el resello doble, tenéis un resello en el anverso, otro resello en el reverso y por el otro lado... independientemente, sí. Claro, lo cual muestra que es el mismo tipo, al menos, de yunque especial para soportarlo. Esto sería una acuñación a martillo de estos resellos. Sí, y porque para mí esta es la de Quetzaltenango porque estas líneas son las que yo encuentro siempre en la contramarca del Quetzal. Del Quetzal, correcto, que esto haría. Claro, por ejemplo estas, ¿no? Ajá. Por ejemplo estas. Son el mismo tipo de líneas. Claro. Ahora, digamos... Fijaros qué tipo de detalles hay que fijarse, ¿eh? O sea, te habrás dejado los ojos oyendo este tipo de cosas. Bueno, lo otro es que a mí esta explicación me gusta mucho más que la de que el resello supuestamente se interrumpe. El resello, digamos, aplicado a martillo doble se interrumpe una vez que Guatemala recibe supuesta maquinaria. Y es porque también en la época está documentado que al momento de aplicar estos resellos, estamos hablando de 1839-1840, Guatemala sigue acuñando cuartillos y 2 escudos, y también 8 reales, continuamente, en los meses en que se aplicaba el resello. Entonces, no hubo tal falta de volante, y por eso es que había que encontrar una explicación alternativa, digamos.
Bueno, pues entonces tendríamos que hay dos tipos de marcas o sea, dos tipos de resellos en Quetzaltenango, que sería primero el resello del Quetzal, Sí. y después sería el resello unifacial de Sol y Volcanes, y después el resello doble de Sol y Volcanes y Estrella, pero ya sobre moneda de 8 reales, que sería esto. O sea, esos serían los tres tipos de resellos en el Quetzaltenango. Claro. Y en Guatemala habría dos tipos de resellos, que sería el del Sol y Volcanes. No, también los tres. Bueno, sí. Sí, serían dos, porque sería el del Sol y Volcanes y luego el doble. Sí. Eso pero sí. El de Sol y Volcanes aplicados primero sobre moneda cortada y después sobre moneda cortocillo, unifacial. Vale, y luego, ¿qué pasa con estas rayitas? Bueno, esta es una marca de ensayo de la época aplicada a mano. Mucha gente se conoce una contramarca parecida o una marca de ensayo parecida sobre la moneda provisional de El Salvador, y hay un decreto de 1835, 34, no me acuerdo bien, que explica por qué se aplica esa marca de ensayo, aunque el zigzag es un poco distinto, sobre la moneda provisional de El Salvador. Y es porque en esa época empezó a aparecer mucha moneda provisional falsa, haciendo, digamos, un supuesto link o relación entre ese tipo de marca de ensayo tipo zigzag y esta que se conoce. Mucha gente pensó que esta moneda, por ejemplo, correspondería a una contramarcada o ensayada en El Salvador, sí, y después resellada o... Claro, o sea, hubo gente que pensó que estos eran dos resellos independientes. Correcto. Un resello de El Salvador, vamos a decirlo así, muy cutre, Zigzag, sí. Y luego un resello de Costa Rica, ¿no? Correcto. Entonces, digamos, yo creo que esa explicación no tiene Claro, de Costa mucha Rica, lógica. he dicho, de Guatemala. Sí, de Guatemala. Sí, no tiene lógica eso. No tiene lógica para mí por una razón muy sencilla, y es que la gran mayoría de las monedas que tienen resello doble, o sea, serrucho y resello unifacial, corresponden a moneda divisionaria que era feble. Sí. Las autoridades de El Salvador de la época, y hay decretos que lo comprueban así, sabían exactamente que la moneda de 2 y 4, menor que 8, digamos, era feble. Y hay una ordenanza de la época que prohíbe su circulación por ser feble. Entonces, digamos, tú acá estarías hablando de que primero la ensayaste en El Salvador por error porque era feble, pasa a Guatemala y de nuevo la contramarca o resella por error. Sí, lo cual no tiene sentido. Yo no tengo mucho sentido porque se conocen demasiadas dentro de su rareza, digamos. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propones? La alternativa que propongo es que se contramarca o resella unifacialmente toda la moneda cordoncillo en Guatemala, pero que en algún momento se dan cuenta de que en ese grupo de monedas que están resellando hay moneda que es feble. Esa moneda feble no puede ser otra que la moneda divisionaria, digamos. Y hay un documento que dice que las autoridades de la época van a tener problemas. Como en el Estado, la mayor parte de la moneda que circula viene de dichas repúblicas, que es América del Sur y de México, parece que la desconfianza en cuanto a su recibo, si es fundado, o sea, si acaso tiene menos plata, será muy perjudicial. Y esto sucederá, y aquí esto es importante, si no se impide el que se continúe poniendo en ellas el signo o señal para que se había autorizado al ensayador de la Casa de Moneda para fijar el peso de ley en los pesos portados. Y lo que te está diciendo este documento es que será muy perjudicial si tú sigues resellando moneda cuyo contenido de plata es sospechoso con el mismo punzón con que había resellado la moneda cortada. O sea, te está diciendo esto que... Entonces a la moneda feble la ponían en la rejilla para que se notase que era feble. No, para ver si era... entonces acá, esto te demuestra que tú venías resellando, y este es un documento de 28 de junio del 40, tú venías resellando moneda que probablemente era feble. Sí. En esa misma época, a la par de la moneda feble, sí, introducen moneda derechamente falsa, que era cobre plateado. Y existen piezas reselladas que son monedas de cobre plateado. O sea, esto directamente no es que sea feble, es que esto es falso de época. La moneda de base falsa de época porque es cobre bañado en plata, pero el resello es auténtico. O sea, ahí se equivocaron. O sea, se la colaron, digamos. Se la colaron. Entonces, para mí, esto, digamos, demostraría que
en algún momento las autoridades de la época decidieron por lo menos evitar que la escuela fuera derechamente falsa, y eso no podría hacerse de otra manera sino que con un ensayo en frío, digamos. Vale, o sea, que directamente cuando llegaba la moneda feble, agarraban un cuchillo o un punzón, rasgaban... No, pero cuando llegaba la moneda cordonada. En esa sí, pero, pero no solo la feble, porque también hay sobre 8 real. Ah, o sea, cualquier moneda cordonada simplemente la rasgaban para ver si era plata o no era plata, y si era plata, pues la metían en el resello. Exactamente. Bueno, pues... Y aquí, por lo que veo, también muestras que esto es una placa de plata, o sea, esto es orfebrería, que también... Platería Colonial de Guatemala, que tiene esa misma marca de ensayo. Que ahí hay dos marcas, una de la concha y la otra con el zigzag. Bueno, pues esto también es una buena muestra de que esta hipótesis es muy razonable. Sí. Bueno, pues hemos dado, aparte de mostrar el libro, hemos dado un repaso a todos estos resellos. Espero que sean más conocidos en España a partir de ahora y que, bueno, pues que empecemos a distinguir entre estos resellos y no de ponerlos simplemente como de Costa Rica o de Centroamérica. Una última acotación es que, bueno, yo acá, digamos, digo que... A ver, yo acá, digamos... vuelvo a arrancar. Una última aclaración. Yo acá, digamos, postulo que el resello se aplicó tanto en Guatemala como en Quetzaltenango, y que la manera de distinguir a dónde se aplicó es por las rayas al reverso de las contramarcas, digamos, del yunque. Ahora, los punzones de las contramarcas obviamente fueron hechos en la Casa de Moneda de Guatemala. Entonces, no es de extrañar que un mismo punzón, y eso se pueden reconocer por los quiebres que hay en los mismos, yo digo que en esta moneda en particular está aplicado en Guatemala, y el mismo punzón, un poquito más deteriorado, en otra moneda está aplicada en Quetzaltenango. Y eso se explicaría porque mandaron, una vez que invade Guatemala a los Altos, punzones que venían ocupando para resellar, para que siguiera la operación de contramarcado allá. O sea, no invalidaría el hecho de que tú encuentres dos monedas con el mismo quiebre de cuño, primero sin las marcas de yunque y después con las marcas de yunque. Bueno, esa idea de mandar a la otra casa de moneda, cuando tienes que mandar material, mandarle lo más usado, es algo bastante típico. O sea, que nos lo podemos encontrar, por ejemplo, bueno, se me está ocurriendo ahora, ¿no? En el traslado de tecnología entre Lima y Potosí, allá en la época de Rincón, ¿no? O sea, pues también mandaron y se da en la misma Casa de Moneda Colonial de Guatemala. Sí, también. Al momento, digamos, de México a Guatemala. Sí, cuando instaló la Casa de Guatemala también. O sea, lo normal es que claro, vamos a pensarlo, ¿no? Imagínate, el que nos está escuchando, él tiene una fábrica y le dicen, oye, tienes que mandar parte de tu material de tu fábrica a otra fábrica. ¿Pues cuál manda? Pues el más usado. Sí. O sea, eso lo haríamos todos, ¿no? Bueno, pues como digo, aquí está el libro. Yo creo que hemos dado un buen repaso a estos resellos. Espero que hayan quedado claros. Yo creo que ha sido muy pedagógico el vídeo. Y bueno, pues para acabar, ¿cómo nos podemos hacer con este libro? Bueno, este libro yo lo vendo, también lo vende don Carlos País, vale $150. Vamos a intentar ahora hacerlo más disponible, voy a dar unos cuantos ejemplares a Estados Unidos, y cuando vaya a España, bueno, pero me llevaré algunos también. Muy bien, pues entonces ahí te esperamos en España, y también esperamos a que la gente venga a principios de agosto, ¿no? Creo que sí, fin de julio, principios de agosto hay un congreso acá en Antigua Guatemala y va a ser interesante. El Congreso Centroamericano de Numismática. Sí. Así que, bueno, también estáis todos invitados, y también será un buen momento para adquirir el libro a aquellos que lo busquen. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos. Un saludo y hasta pronto. Gracias a ti.